Listo, Piedad, ya se está grabando. Puedes iniciar. Muchos éxitos. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Good morning, everyone. Thank you for joining us on this broadcast. Les recuerdo que este evento tiene interpretación simultánea del español al inglés, así que pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la parte inferior de sus pantallas en el Zoom, donde pone interpretación. I would like to remind everyone that this webinar has simultaneous interpretation from Spanish to English, so you can select the language at the bottom of your Zoom screen where it says interpretation. Sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar, Desafíos para la integración del enfoque de género en la política ambiental en América Latina y el Caribe, organizado por el Grupo Regional de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. En este grupo participan delegadas y delegadas de los ministerios de Medio Ambiente de 20 países de la región, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Mi nombre es Piedad Martín, soy la directora regional adjunta del PNUMA para América Latina y el Caribe y soy miembro del Grupo Regional de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente. Voy a ser la moderadora el día de hoy y tenemos un interesante panel para contarles los avances del grupo de trabajo en conmemoración del Día de la Mujer, aunque no en la Semana del Día de la Mujer, que ha estado muy versada sobre temas, como saben, de tecnología y acceso digital, pero sí siguiendo, ¿no?, con este proceso de conmemorar el Día de la Mujer, la necesidad de seguir trabajando las brechas que todavía tenemos y particularmente en género y medio ambiente. Para iniciar formalmente con el webinar, me gustaría que por favor veamos el saludo de bienvenida por parte de la ministra Maysa Rojas, ministra de Medio Ambiente de Chile y quien preside el Grupo de Género y Medio Ambiente. Lastimosamente, por cuestiones de última hora de agenda, no nos ha podido acompañar al evento, pero nos manda un saludo muy especial. Adelante. No se está escuchando. Ahora sí. En el marco de este mes que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, quisiera saludar afectuosamente a todas aquellas hijas, nietas, madres, abuelas, mujeres de nuestra región que se esfuerzan diariamente por avanzar hacia la igualdad de derechos y transversalización de género en todos los espacios de nuestra sociedad, con una perspectiva que colabora además al desarrollo de políticas en beneficio del cuidado de la biodiversidad y de los ecosistemas de nuestra rica y diversa América Latina y el Caribe. La crisis social y la triple crisis ecológica de contaminación, cambio climático y de pérdida de biodiversidad requieren de cambios transformadores profundos, y tengo la certeza que el feminismo y la ecología convergen en este propósito y que el rol de las mujeres, jóvenes y niñas es clave. Por eso las invito a que juntas podamos liderar y enfrentar estos importantes procesos. En este contexto, el trabajo que está realizando el Grupo de Género y Medio Ambiente es fundamental para tejer esos puentes y acortar las brechas de desigualdad. Nuestra voz y acción debe estar presente y tener un lugar en cada uno de los espacios de acuerdo y construcción de políticas ambientales de nuestra región, como es el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente. Sin lugar a dudas, hay muchos desafíos por delante para que nuestros esfuerzos de coordinación y colaboración se dirijan en la dirección correcta. Lamentablemente, compromisos en el Congreso que hoy se agendan en pocos días de antelación me impiden acompañarles en directo de nuestra ocasión. Sin embargo, no quise dejar pasar la oportunidad para enviarles un cálido abrazo en esta jornada. Gracias por compartir sus miradas, sus acciones y sus aportes.
Reciban un abrazo fraterno y hasta pronto. Espero que sea una instancia sumamente provechosa para todas y todas. Muchas gracias, ministra, por estas palabras y sobre todo por el apoyo al grupo durante estos años. Veo que nos está pidiendo la palabra María Guadalupe. Adelante. Una disculpa, fue error de mano. Ah, perdón. Pensé que había algún mensaje urgente que no estaba en el script. Bueno, no hay ningún problema. Me gustaría también mandar un caluroso saludo a María Luisa Albores, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, quien no nos ha podido acompañar en el panel debido a que ha tenido que salir a campo urgentemente. Así que, bueno, será en la próxima ocasión. Pero vamos a seguir con nuestro panel porque tenemos mucho que compartir de parte del grupo. Hemos podido avanzar bastante y me gustaría explicar un poquito la metodología del primer diálogo. Este va a versar sobre los desafíos en la integración del enfoque de género en las políticas públicas, particularmente para enfrentar lo que llamamos la triple crisis ambiental, que también afecta a la región, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático. Para ello tenemos a 4 panelistas muy diversas de distintos sectores del desarrollo y vamos a tener 2 preguntas orientadoras. Cada panelista va a tener la oportunidad de contestar en tres minutos. La primera pregunta es cuáles son los principales desafíos y las barreras que deben abordar los países de América Latina y el Caribe para integrar el enfoque de género en los temas de la triple crisis planetaria que acabo de mencionar. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el aumento de la contaminación. Y me gustaría comenzar dándole la palabra a Paula Fuentes, quien es profesional de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y quien además representa a la presidencia del Grupo Regional de Trabajo sobre Género y Ambiente el día de hoy. Paula, bienvenida. Tienes 3 minutos. Muchísimas gracias, Piedad. Muchísimas gracias a Adrián también. Bueno, y un cordial saludo a todas y a todos los colegas que nos acompañan hoy día. Lamentablemente, como decíamos, la ministra Rojas tuvo que ausentarse por compromisos en el Congreso, pero de todas maneras queríamos transmitir, ¿verdad?, las diferentes visiones que desde Chile también y en el ejercicio de la presidencia del grupo tenemos en torno a esta materia. Y en relación a la primera pregunta, que se refiere, ¿verdad?, a los desafíos y a las barreras que tenemos que abordar para la integración del enfoque de género en esta triple crisis planetaria, nosotros sabemos en definitiva que los grandes problemas ambientales que hoy enfrentamos, como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación ambiental, son una amenaza para toda la humanidad, pero que impactan, ¿verdad?, de manera desigual entre hombres y mujeres. Eso se traduce en que la interacción entre mujeres y hombres y el medio ambiente es diferente según sus roles, sus necesidades, sus responsabilidades y las diferentes relaciones de poder, ¿verdad? Y que esa diferencia, por supuesto que varía entre un país y otro, pero que en la mayoría de los casos las mujeres en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe sufren de un acceso diferente en cuanto al control desigual de los recursos naturales, que hay una distribución desigual de los beneficios y una menor poder de decisión sobre el uso de estos recursos, lo que hace más evidente y agrava, ¿verdad?, esta situación de vulnerabilidad. Entonces, en definitiva, entendemos que cuando nos estamos haciendo la pregunta de cómo integramos el enfoque de género en las políticas ambientales, eso nos exige que respondamos una pregunta muy fundamental y con bastante sinceridad, la verdad, y es que tiene relación en cómo estamos atendiendo precisamente las diferencias como sociedad o como Estado. Para poder establecer y restablecer una situación de igualdad, primero tenemos que identificar y comprender súper profundamente aquellos factores que están generando ese trato diferente o ese trato desigual. Entonces, esto a veces no va muy en sintonía con las urgencias de los desafíos ambientales y los ritmos políticos también muchas veces, porque esa integración del enfoque de género requiere entonces que hagamos análisis muy concretos y muy específicos que nos ayuden a confirmar si los diferentes programas, políticas, normativas o proyectos que estamos desarrollando afectan de manera diferenciada a las personas, de acuerdo a los diferentes roles de mujeres y hombres, o a otros grupos en condición de vulnerabilidad, para lograr identificar con mayor certeza, ¿verdad?, cómo enfrentar y cómo cerrar esas brechas existentes. Entonces,
ese análisis que es muy concreto y muy específico, puede traducirse, por ejemplo, en preguntas como quiénes son las personas más afectadas por la contaminación atmosférica, o si impulsamos un programa de reciclaje y estamos capacitando tanto a hombres como mujeres, o estamos recargando con una carga adicional a las mujeres que ya tienen un montón de trabajo doméstico, por ejemplo, reciclando además. O por ejemplo, preguntas como si en una ola de calor afecta de la misma manera a una mujer que es sana de 30 años o una mujer adulta de 70 años que tiene problemas de salud como hipertensión, o una mujer de 20 años con problemas de obesidad. En fin, hay preguntas muy concretas que se tienen que hacer a la luz de cada política ambiental para poder planificarla y impulsarla de manera diferenciada. Entonces, ese yo creo que nosotros creemos que es un desafío, lograr sincronizar esas reflexiones muy específicas con estos tiempos que requieren respuestas rápidas, aceleradas, robustas y muy transformadoras para enfrentar los desafíos ambientales de los cuales ya no nos queda mucho tiempo en el fondo. Y en eso vemos que acciones concretas como aumentar diagnósticos y análisis de brechas e inequidades de género en el marco de estas triple crisis van en el camino correcto a través de la generación de indicadores ambientales con enfoques intersectoriales, interseccionales. Por ejemplo, también elaborar metodologías que logren transversalizar esa perspectiva de género en los diferentes instrumentos de gestión ambiental y, por supuesto, promover una mayor participación y el mayor empoderamiento de mujeres que siempre se requiere y siempre es necesario ir actualizándolo, ¿verdad?, en todo espacio de toma de decisiones, para que puedan aportar a estas soluciones a diferentes problemas que son muy complejos, ¿verdad? Y para eso hay que facilitar, asegurar y promover el empoderamiento y la participación de las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisión ambiental, con un especial foco en los territorios y en las localidades. Así que eso sería, en realidad, Piedad, por nuestra parte, para la primera pregunta. Ay, muchas gracias, Paula, por esta intervención tan interesante. Me gustó esa referencia a sincronizar, ¿no?, la evidencia con la toma de decisiones. Creo que has dado unas muy detalladas desafíos y barreras, así que muy interesante para seguir hablando el día de hoy. En este momento me gustaría invitar a Luzaro Huanga, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe, REDLAC, quien además se define como una campesina ecuatoriana, luchadora incansable, sembradora de esperanza, lideresa sencilla y valiente. Ha sido fundadora de diversos procesos organizativos e impulsora de las escuelas de formación para mujeres lideresas rurales desde los años 90. Bienvenida, Luz. Muchas gracias por aceptar esta invitación y te brindo 3 minutos. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Es un privilegio poder estar acá en condición de campesina ecuatoriana y dirigente de mujeres rurales a nivel de Latinoamérica y el Caribe y construyendo nuestros sueños. Yo creo que los principales desafíos ya los ha marcado la representante del gobierno de Chile, pero hay que comenzar con que en las zonas rurales hay una carencia de bienes y servicios que no tienen buena calidad. Y eso deja en mucha desventaja principalmente a las poblaciones rurales, a las mujeres y a las niñas. Las políticas públicas, planes y programas hace falta que aterricen en atención real, el cuidado a la naturaleza y con ello a la vida. Porque muchas veces se quedan con planes y programas desde el escritorio y no aterrizan en la praxis, en lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, la tala indiscriminada de los bosques. ¿Por qué? Porque no hay políticas que compensen o que motiven a los campesinos, campesinas a tener una mejor situación de vida. Y cuando se tala el bosque, no es solamente el árbol el que cae, sino que hay una cantidad diversa de vida que está en el árbol, como las plantas inquilinas, que también son generadoras de aire, oxígeno y purificación de la vida, ¿cierto? De otro lado, además, todo esto altera el sistema y la biodiversidad. Se va perdiendo la rica biodiversidad en la Amazonía, por ejemplo, pero también eso va generando las sequías, eso va generando, hace poco mismo, ¿no?, en el sur estuvieron con grandes sequías y muerte de animales. Es precisamente por esta descompensación de la naturaleza, porque a veces se mira cómo producir más dinero, pero no se piensa en los efectos de la alteración del sistema.
En el Ecuador, por ejemplo, en los páramos están colocando pinos o eucaliptos que son succionadores de agua, y no es un favor que le están haciendo a nadie, es un daño que le están causando a la vida, a la naturaleza, al espacio y a la convivencia humana. De otro lado, creemos que las ciudades no tienen una adecuada planificación urbanística y las contaminaciones de las aguas oscuras y los desechos sólidos muchas veces son llevados a zonas rurales, y eso genera también la contaminación, añadido a lo que ya ha señalado la persona que me antecedió, ¿cierto? Y ahí están los niños, las niñas con sus madres separando los desechos, y generalmente es la gente más humilde, no es la gente de élite ni es la clase media, sino es la gente más humilde. Y ahí las mujeres y las niñas son las que están en total desventaja. De esta manera se requiere entonces una adecuada y responsable planificación que no hay. Yo no sé cuántas ciudades en Latinoamérica y el Caribe podrán tener sistemas adecuados de manejo de las aguas oscuras que vierten de las ciudades, por ejemplo. O esos son revertidos nuevamente a los ríos en aguas totalmente contaminadas, y eso daña la vida y daña todo lo que tiene que ver con la convivencia, no solo del pueblo rural, sino también de la producción. Entonces matan la vida, matan la tierra, matan la naturaleza, matan todo. A veces se cree que el desarrollo es solamente la estructura de cemento, la infraestructura de cemento, y no se está pensando en el talento humano de las personas que están en las áreas urbanas y rurales. Una provincia, un estado, un cantón, una parroquia rural en el Ecuador está compuesta de hombres y mujeres que habitan en lo urbano, pero también en lo rural. Y hace falta incluso una mirada urbanística, de planificación. Lo digo con humildad, de que piensen que no todo el desarrollo es solamente hacer dinero y forrar de cemento las ciudades. Las ciudades muchas son carentes de plantas de medio para purificar el aire, por ejemplo, si hablamos de lo urbano, pero de lo rural se está entregando a las transnacionales áreas verdes hermosas y cada vez hay menos verde y más cemento. Todo eso va alterando el sistema, aparte de las minerías legales o ilegales, de la explotación petrolera que contamina las aguas. Ya no podemos agacharnos a tomar el agua de un estero, de un río, porque las aguas vienen contaminadas y están acabando con la vida, no solo de las personas, sino también de la vegetación y de los animales. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Las políticas públicas, por Dios, tienen que ser hechas desde el territorio y no desde el escritorio, porque una cosa es lo que nos dice la teoría y otra es lo que se vive en la praxis. Decía el ministro de Recursos Naturales en el Ecuador, cuando no queríamos que se exponga en Pastaza a la explotación petrolera, igual que en el nororiente, que se llamaba entonces, en la Noramazonía, el mismo ministro dijo, junto a las más grandes fuentes de riqueza, se cierne la más grande pobreza, luz, porque fuimos un día a pedirle que por Dios, que entiendan que no queremos que se explote el petróleo acá en Pastaza sin que haya tecnología de punta y que la gente esté preparada para eso. Entonces, ¿cómo se prepara? Sí, ¿cómo? Yo ahí hago un llamado a las autoridades y a los gobiernos, a las señoras ministras, a las que integran todo esto, porque las mujeres siempre tenemos más sensibilidad humana sin atacar a los varones, pero nosotras que estamos en el día a día ahí, entonces, ¿cómo hacer para que estas políticas públicas respondan de manera más humana y que las mujeres puedan ser preparadas? Que no se queden como yo pude haberme quedado semianalfabeta. Yo tenía 4º grado de escuela primaria en mi infancia y a partir de los 35 años he empezado a prepararme para poder batallar en la vida y dirigir de mejor manera las cosas. Entonces, que se deje de ver desde los proyectos de desarrollo, que solamente se cree que son los edificios, las grandes luces, el ruido de la ciudad, y que con eso también se contamina el ambiente, con el smog, ¿no? Y mientras se está dejando de lado el formar el talento humano. Los municipios, yo he hablado con varios alcaldes, no quieren invertir en las escuelas de formación. Y las escuelas de formación es el mejor remedio para de algún modo equilibrar esa balanza de desventaja, sobre todo de las mujeres y niñas rurales. Gracias Luz por estas ideas y compartirnos también tu experiencia en el territorio. Creo que es muy importante ese principio de prevención que se aplica en temas ambientales, pero también de salud,
¿no? Para todo lo que nos estás comentando, los impactos, y también gracias por traer esta relación entre lo urbano y lo rural, que a veces lo vemos separado, pensamos que el medio ambiente es algo verde, pero esa relación es muy importante. Ahora quisiera invitar a Lorena Aguilar, directora ejecutiva del Instituto Elinura Kaschat de Justicia Social para Mujeres y Niñas de la Universidad de Binghamton en Nueva York. Ella además es una líder mundial reconocida por sus contribuciones a las políticas y acciones nacionales e internacionales para abordar y adaptarse al cambio climático. Lorena, muchas gracias por acompañarnos y de nuevo tienes 3 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación y Piedad. Un honor estar aquí con ustedes. Yo voy a comenzar a hablar no de lo que específicamente ya han abordado Piedad y Luz, sino que voy a comenzar como de lo más general a lo más específico, porque estamos hablando de algunos desafíos y algunas barreras. A nivel internacional, por ejemplo, ya hemos logrado avanzar muchísimo en el tema de género y empoderamiento de las mujeres. Lo que falta en estos momentos es una coherencia en esos marcos normativos para poderlos llevarlos a cabo, operacionalizarlos a nivel regional y nacional. Falta realmente que los países y la región tomen lo que las partes ya han acordado y que realmente lo logren bajar a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos grandes avances, todos los mecanismos de financiamiento asociados a cambio climático, por ejemplo, como es el Fondo Verde, como es el GEF, tienen ya una serie de mandatos de género. Ahora, ¿los están aplicando los países? No necesariamente. Entonces, este es uno de los primeros desafíos que tenemos a nivel de la región, de ser coherentes con lo que ya firmamos a nivel internacional. Pero también un poco partiendo de lo que Piedad y Luz estaban diciendo, falta entender cuál es el valor de la igualdad de género en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel nacional. Y dejar de creer que por poner a las mujeres a invitarlas a que hagan artesanías, ya con eso es suficiente. Tenemos que trascender este mito de que solo se trata de incorporar a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los esfuerzos que vemos en las respuestas frente a esta triple crisis planetaria son intervenciones técnicas muy simplistas, muy específicas y cortoplacistas, que no han logrado quebrar las estructuras de poderes desiguales o incidir en lo que llamamos los nudos de la desigualdad de género. Es decir, no están cerrando esas brechas de género. No podemos traer a las mujeres en esas iniciativas sin que tengan un igual acceso, por ejemplo, a tierra o a beneficios o a servicios. Entonces, y la otra parte, como bien lo estaba planteando Piedad y Luz, es fundamental entender que estas diferencias en las vulnerabilidades y en la exposición a esta triple crisis son producto de estas desigualdades multidimensionales y que son producto de estos procesos de la desigualdad y que estas diferencias dan forma a los riesgos diferenciales. Es decir, esta marginalización a las que han sometido a diferentes grupos de mujeres y niñas en nuestra región es lo que nos pone en riesgo. No es que el cambio climático nos afecta, sí nos afecta de forma diferenciada, sí, pero la causa de eso es esta marginalización que hemos estado. Entonces, si los proyectos no atienden esas brechas de género, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, esta acción que se haga en este nivel puede seguir reforzando o exacerbando las desigualdades o realmente apuntando intencionalmente a superarlas y acelerar el paso hacia la igualdad de género. El riesgo más alto que tienen nuestras poblaciones son las poblaciones marginalizadas, ya sea por etnia, por sexo, por género, por edad y la combinación de esas. Y a eso es lo que hay que atender. Así que los proyectos que se ejecutan, las políticas y las iniciativas deben identificar y abordar las desigualdades de género de larga data si realmente queremos solucionar los problemas
de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por esta reflexión tan interesante sobre de dónde viene la vulnerabilidad y de dónde viene el impacto diferenciado de la degradación ambiental y de estos procesos. Creo que tomamos clara nota de estas propuestas muy interesantes. Y para cerrar esta ronda y dar un poco también de balance de género a este primer panel, vamos a escuchar a Juan Bello, director regional y representante del PENUMA para América Latina y el Caribe. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, Piedad. Muy buenos días para todas y para todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Y un saludo muy especial a las delegadas de los Ministerios de Ambiente de Chile, México, Guatemala y especialmente a las expertas que nos acompañan en este panel. Es un gran gusto y un honor para mí ser parte de este diálogo. Creo que la conversación que hemos tenido hasta el momento es bastante rica. Y quisiera resaltar algunos puntos que consideramos que son relevantes. El primero de ello en conexión, yo diría que con todas las intervenciones anteriores, es que si no tenemos datos específicos, desagregados también por etnia, desagregados por edad, va a ser muy difícil poner en marcha todas esas políticas, proyectos, análisis que se requieren para poder reducir las brechas de género. Entonces hay un gran desafío en América Latina debido a la falta de esos datos en todos los niveles, a todas las escalas. Y hay que hacer un esfuerzo enorme para asegurar que podamos tener esa base de conocimiento para poder actuar y actuar rápidamente con base en todo lo que ya se ha acordado hasta el momento y con esos logros que se están teniendo. Lo segundo es que obviamente existe el desafío de que las políticas siguen siendo ciegas al género y esto es algo que tenemos que revertir, pero justamente los datos son la alternativa para poder moverlas hacia que puedan ser mucho más, tener una respuesta más directa a la solución de las brechas de género. Hay un punto que se ha mencionado en varias intervenciones y es ese acceso limitado de las mujeres a la tenencia de la tierra y a otros beneficios. Y por eso ese es un gran reto para América Latina y el Caribe, que tiene una amplia comunidad rural y en donde las mujeres son parte fundamental de la vida en los campos de nuestra región. Tener ese acceso es absolutamente esencial. Y obviamente las lideresas ambientales de América Latina y el Caribe han ganado cada vez más y más y más espacios. Pero en nuestra región existe y persiste una baja participación y representación de la mujer en los espacios de toma de decisión. Solo por mencionar un ejemplo muy concreto. En la pasada conferencia de las partes del Acuerdo Marco de Cambio Climático, en la 27, tan solo el 37% de las delegaciones eran mujeres y tan solo el 20% de las delegaciones tenían una mujer al frente de la delegación como jefa de delegación. Eso quiere decir que el 80% de quienes estaban liderando las negociaciones eran hombres. Y es algo que tenemos que definitivamente revertir y encontrar caminos y compromisos y acuerdos sociales para cambiar esas tendencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por estos planteamientos tan interesantes y por también hacer un poquito de cierre y de articular, ¿no?, las presentaciones anteriores. Ahora quiero invitarles a abordar la segunda pregunta de este panel y vamos a hacerlo en 2-3 minutos porque tenemos al final también una presentación muy interesante de las herramientas que ha desarrollado el grupo. Ya se ha avanzado un poquito en las respuestas anteriores, pero ¿qué más podemos agregar desde su perspectiva sobre qué debería hacer América Latina y el Caribe para asegurar que el enfoque de género y especialmente las voces de mujeres y niñas sean integradas en las diversas temáticas y políticas relacionadas con la triple crisis planetaria? ¿Qué en concreto podríamos hacer? Entonces, con la misma dinámica, le voy a dar la palabra de nuevo a Paula Fuentes. Adelante. Gracias, Piedad. Me gustaría enfocarme principalmente en tres. Por supuesto que hay múltiples, ¿verdad?, acciones que se podrían hacer en América Latina, pero principalmente me gustaría referirme a tres.
Y la primera tiene que ver con la necesidad de continuar profundizando y consolidando una articulación que viene sucediendo al alto nivel, una articulación política al alto nivel y también técnica, para que se integre de manera muy sistemática el enfoque de género en el medio ambiente. Y en ese sentido, este espacio, en el marco del Foro de Ministros y Ministras del Medio Ambiente, es una oportunidad súper clara para avanzar en esa dirección, que por supuesto se tiene que continuar consolidando, profundizando y teniendo ese lugar en realidad. Pero también vemos que es súper necesario seguir permeando la integración del enfoque de género en aquellas instancias que fueron referidas, ¿verdad?, también por Lorena y por Juan, que son estos espacios de acuerdo y de negociación que muchas veces gatillan la construcción de políticas ambientales tanto a nivel regional como nacional, ¿verdad?, como aquellos espacios de negociación nuevos, como la negociación del nuevo tratado de plástico, o lo que está sucediendo en materia de protección de los océanos, y por supuesto continuar con las conferencias en materia de cambio climático y de biodiversidad, que ya tienen planes de acción de género que tienen que implementarse precisamente, cuyo seguimiento debe seguir realizándose, y que tienen que lograr permear desde el acuerdo que está en el papel para la implementación efectiva y plena a nivel nacional. Por otra parte, el tema del financiamiento es muy importante, o sea, asegurar financiamiento con perspectiva de género para poder enfrentar la triple crisis planetaria, que es de cambio climático, que es de degradación ambiental, de contaminación, y que requiere, como decía en la intervención inicial, de medidas que tienen que ponerse en lugar de manera muy rápida, ambiciosa y de manera muy transformativa. Entonces, para eso se requieren recursos, se requiere financiamiento que tenga integrada esta perspectiva de género para que logremos efectivamente disminuir las brechas existentes y movilizar mayores recursos para garantizar el acceso de las mujeres a las soluciones y en esta toma de decisiones. Y por último, enfocarnos en la necesidad de avanzar en el reconocimiento y en la protección de las mujeres defensoras ambientales. Las mujeres en realidad somos agentes de cambio y construimos a partir de una conciencia de cuidado. Y con esto no quiero asignarnos una responsabilidad más de las que ya tenemos de cuidado, sino que reconocer en realidad y entender que esa conciencia de cuidado también emana como de un profundo reconocimiento y entendimiento del respeto hacia un otro, ya sea ese otro un ser humano, un animal, un territorio, una especie. De hecho, hay un refrán que dice que no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Y yo creo que las defensoras ambientales, como bien Luz ha señalado, ¿verdad?, cuidan porque conocen y aman sus territorios, aman sus familias, sus cosechas, el agua de sus ríos, y yo creo que hay una gran deuda en esa materia, en el reconocimiento y en la protección. Entonces, los estados no tenemos que hacer solamente esfuerzos necesarios por lo demás para la protección de las defensoras ambientales, como lo establece y lo mandata el propio Acuerdo de Escazú en su artículo 9, sino que a través de diferentes mecanismos, garantías de protección, pero sino que también tenemos sobre todo que darnos a la labor y a la tarea de reconocer, de valorar y de cuidar precisamente el rol que desempeñan las defensoras ambientales. Y es por eso que yo creo y vemos que una oportunidad clave en este sentido es lo que está sucediendo en torno al Acuerdo de Escazú, que es el Acuerdo Regional de Derechos de Acceso a la Información Pública, y eso es una oportunidad para nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Paula, por estas reflexiones, y gracias también, no solo por pensar en ideas desde lo ambiental, sino también desde fuera de lo ambiental, ¿no? Desde los cambios necesarios en la gobernanza y en estos temas también de acceso a la información, a la toma de decisiones políticas. Ahora le quiero pasar la palabra a Luzaro Wanga de nuevo para que nos comente de algunas soluciones. Adelante. A ver, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, verme aquí en medio de este panel de altísimas autoridades y yo, una mujer campesina, realmente es un privilegio porque nos han brindado la oportunidad de escuchar las voces de las mujeres de abajo. O como alguien decía, no de abajo, de arriba. Hay que sacarse las botas y los tacos y hay que subir hacia las comunidades.
No sé si es hacia arriba o hacia abajo, pero el tema es que la convivencia humana siempre es enriquecedora. Y no estamos en contra de lo rural, digo del urbano, porque hace falta más bien una visión de reciprocidad urbano-rural. La pandemia ha demostrado al mundo que las mujeres rurales hemos garantizado la alimentación fresca, sana de productos cuando nadie los vendía. Los grandes centros comerciales no salió a ofrecer productos, las mujeres sí. Entonces quiero comenzar por ahí. Entonces creo que para mí, modesta forma de ver las cosas, como ya se ha señalado, sí hacen falta investigaciones reales, pero que lleguen a las comunidades rurales para saber, por ejemplo, qué nivel de educación tienen, cuál es la situación de la salud, hay parasitosis, hay desnutrición, qué es lo que está pasando. Pero eso tiene que haber un trabajo consciente, porque sí hay acuerdos internacionales, sí, porque han habido luchas intensas a través de los años, pero lamentablemente eso no es conocido por nuestra gente en la comunidad rural. No, yo soy una rural, pero cuando yo voy más a lo profundo, a mí me dicen, nosotras no somos nada, no sabemos nada, ellos deciden. Y a mí me latigan cuando dicen ellos deciden, porque creo que quienes hemos tenido la oportunidad de sacudirnos y salir adelante o han tenido mejores oportunidades, tenemos una inmensa responsabilidad frente a eso, ¿no? Entonces hace falta llegar con orientar estos acuerdos ya ganados y todo lo demás. Muchas gracias al esfuerzo de miles de mujeres que han muerto también, como las de Nueva York. Pero la gente humilde necesita saber y conocer cuáles son sus derechos. Y si no, ¿cómo ejerce si no los conoce? ¿Cierto? Invertir también hace falta en estímulos a las mujeres rurales como guardianas naturales del cuidado de la vida, de la naturaleza, de la producción, de las semillas. Deberían reconocernos en esto de los cuidados, estímulos para que las mujeres tengan formas de vivir en su comunidad y no tener que sobrevivir con economías de subsistencia, ¿no? Porque hay una mayoría de mujeres jefas de hogar sobreviviendo en las comunidades, ¿no es cierto? Pero también hace falta invertir en talento humano para fortalecer desde lo institucional, desde lo formal, pero también desde lo informal, como hacemos nosotras con las escuelas de formación, porque las escuelas de formación no son académicas, pero sí tienen un componente conceptual, pero también el análisis de la práctica del día a día. Y eso es dialéctico y se aprende a hacer haciendo. Entonces, eso es lo que hemos promovido a miles de mujeres desde los 90 para acá. Y creo que no es un tema terminado, pero nos alegra ver cómo hay mujeres potentes que ya tienen voz propia, ¿no? Entonces, hace también falta incluir a las mujeres y a las niñas en la democracia. Si no formamos el talento humano de las mujeres, de las niñas, ¿cuándo queremos que nosotras, hasta hace ayer, estuve viendo que nos espera 300 años, 250 años para llegar al equilibrio de la balanza en el poder? Pero si hablamos entre las mujeres urbanas y rurales, y no es un lamento, es una praxis, es real, ¿cuántas de nosotras hemos podido acceder a un espacio de poder? Vamos a dar el poder en las urnas y somos vistas como objeto político, pero no somos vistas y reconocidas como actoras y protagonistas de la toma de decisión. Entonces hay que fortalecer el talento humano, sobre todo de las mujeres y de las niñas rurales y suburbanas. Apoyar la declaración, por Dios, de la declaración de la década de las mujeres rurales. En nuestras Américas, por la CIMOEA, como ya lo están haciendo, y con el apoyo de ustedes, tenemos la seguridad que así va a ser, y luego avanzar hacia la mundialización, ¿no? Para que se declare por la ONU a nivel mundial. Con 10 años, sí, un día que nos dieron de las mujeres rurales, he buscado 1000 pretextos y ahora decimos el mes de las mujeres. Pero ahora queremos una década para que durante 10 años las políticas públicas aterricen y transformen la calidad de vida, dando una vida con dignidad para las mujeres y niñas, para que no tengamos que ir a engrosar los cordones de miseria en las ciudades, sino que nos quedemos a vivir, a producir y a producir con amor, con ternura, mezclando el rezo y el amor para afanar las tierras, las chacras y saber qué cosechamos y qué llevamos a las ciudades, ¿no es cierto? Entonces creo que hace falta justamente como un acto de justo resarcimiento a los años de exclusión y olvido la declaración de la década de las mujeres rurales. Y si me permiten, yo quisiera que Adrián me permita después, o no sé, o si Piedad, el poder contactarme con varias de ustedes y digan, Luz,
queremos ser una embajadora, queremos ser una madrina. Apoyemos, ojalá, todas las señoras ministras del ambiente. Así que desde ya les agradecemos en nombre de aquellas mujeres que no tienen todavía ni siquiera licencia para salir de sus casas y en el marco de los ODS y la Agenda 2030. Mil gracias. Muchas gracias, Lucy. Muy interesante esta base del acceso y el conocimiento de los derechos humanos. Estamos totalmente de acuerdo de que aunque estemos hablando de temas ambientales, que parece que a veces no están tan conectados, están súper conectados, y también lo comentaba Paula. Y yo estoy viendo un problemita en el vídeo, la transmisión, no sé si todos, para ver si los técnicos nos ayudan a volverla a sincronizar, pero estoy oyendo bien. Sí quería comentar con Luz, luego lo podemos hablar después, el interés en unirnos al proceso de la década por la mujer rural, y hemos estado ya conversando sobre ello, así que podemos seguir también después del webinar. Es lo interesante de estos espacios, que aunque son un diálogo formal hacia afuera, también promueve que entre nosotras podamos tener más sinergias y trabajo después. Y ahora quería invitar a Lorena, sí, con mucho gusto, a Lorena Aguilar, para que por favor nos dé algunas de sus ideas y reflexiones sobre este tema de las soluciones y cómo avanzar en la región. Pues qué reto, Piedad, después de oír a Luz, me has puesto. Pero bueno, yo creo que un poco voy a resumir algunos de los puntos que Juan y Paula han hablado. Yo creo que hay 4 áreas en las que tenemos que avanzar precisamente para lograr que las voces de las mujeres estén mejor reflejadas en las políticas y en el trabajo que se está haciendo en estos procesos a los cuales nos estamos refiriendo. Juan hablaba de la producción de conocimiento, datos y estadísticas y potenciar esta generación. Pero ojo, no podemos utilizar esto como hasta que no tengamos los datos no podemos hacer nada, ¿verdad? Creo que hay que tener que apuntar a eso. Se oye muchísimo, sí necesitamos los datos, sí son fundamentales, sí son prioritarios. Pero, por ejemplo, en el tema de cambio climático, hay muchas áreas con las cuales no contamos con datos y siempre seguimos trabajando y seguimos esforzándonos. Entonces, sí, este es un hecho fundamental. Y de hecho, hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, como la mayoría de los ministerios de ambiente no registran de manera consistente el género y otras variables asociadas a la interseccionalidad en las fuentes de datos administrativos que recogen en el registro de la propiedad, quién recibe el pago por servicios ambientales, concesiones de explotación de recursos naturales, seguros climáticos. Entonces, sí hay una necesidad enorme de esta producción. Otra cosa que es importante es el desarrollo de competencias y capacidades cuando se trata del tema de la igualdad de género, biodiversidad, cambio climático, sequía. Es importante entender, por ejemplo, me voy a referir a cambio climático, que es muy variado, es decir, el vínculo entre género y la transición energética y transporte y agricultura y salud requiere de competencias y capacidades, y muchas veces los grupos de mujeres y el sector ambiental no tienen esas capacidades, entonces nos cuesta muchísimo articularlos. Tienen que ser hechos a la medida, no podemos poner género y la crisis planetaria en una misma bolsa, hay que poder desagregar eso. Ya bien lo decía Juan, lo decía Paula y Luz nos lo refuerza, esa necesidad de fomentar la participación y la representación de todas las mujeres en todas las decisiones relacionadas con la triple crisis planetaria, tanto a nivel subnacional, nacional e internacional. Juan nos decía algunas referencias. Bueno, yo les digo, ¿cuántos de los procesos de toma de decisión para asignar recursos que recibe el país sobre esta temática están las mujeres presentes? ¿A dónde están esas mujeres? No solo a nivel internacional, no nos vemos en las grandes convenciones, no lideramos tampoco las delegaciones, pero ¿dónde están esas mujeres? ¿Dónde está Luz? Es decir, ¿participa Luz en algunos de estos procesos? Y eso me lleva al último punto, que es el tema de financiamiento, que Paula lo mencionó, pero nuestros países están recibiendo recursos importantes sobre estos temas. Pero ¿cuántos de esos recursos, cuántos grupos de mujeres tienen acceso directo
a esos recursos? ¿Cuántos llegan a ellas? Es uno de los temas que yo creo que es fundamental. No pueden seguir llegando migajas nada más a las comunidades. Eso es un poco, Piedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante los puntos. Tomamos nota porque yo creo que este tema de financiamiento, si bien lo hemos identificado en el grupo, lo podemos trabajar más y bueno, vemos mucha alineación en las otras propuestas, así que nos ayuda mucho también para guiar nuestro plan de trabajo para los próximos 2 años, identificando acciones concretas. Me gustaría, para finalizar ya este panel, pasar la palabra a Juan Bello, de nuevo, de nuestra oficina. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Piedad, y realmente es un enorme reto poder adicionar algo a todo lo que se ha dicho, que es increíblemente valioso. Pero en ese sentido quisiera referirme especialmente a algo que se mencionó al inicio, que Paula lo refirió, y es con respecto al Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo regional que conecta ambiente con derechos humanos y que es absolutamente innovador y que desafortunadamente no tiene un enfoque de género tan desarrollado. Es un esfuerzo que se tiene que hacer. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo porque es el mecanismo que, si se implementa adecuadamente, va a permitir que se logre verdaderamente el cumplimiento de los derechos de acceso, el acceso a la información, el acceso a la participación, el acceso a la justicia. Y esos derechos de acceso tienen que ser para todas y todos en todas las partes de esta región, en cada rincón de América Latina y el Caribe. Cualquier mujer, cualquier persona debe tener la posibilidad de participar, de entender la información que se está manejando y obviamente de acceder a la justicia en los temas ambientales. Entonces allí veo una gran oportunidad hacia donde la región podría avanzar y lograr llegar a los territorios, sobre todo más abandonados. El otro tema es, por supuesto, con respecto a esas soluciones a la crisis ambiental, los temas de protección y conservación de la biodiversidad, de restauración. Hablamos ahora de algo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Nada de eso se va a lograr plenamente si no hay un liderazgo efectivo y a todos los niveles por parte de las mujeres. Y es un compromiso de todos quienes hacemos parte de esa arquitectura para lograr el cumplimiento de esas metas, que esa perspectiva esté presente y lleve a cabo esa transición que tenemos que tener, ese avance hacia la sostenibilidad al que todos soñamos. Algunos países ahora están hablando de bioeconomía, es decir, movernos de las economías extractivas que claramente han sido, digamos, viniendo de visiones muy masculinas. Entonces, una bioeconomía es una visión desde la feminidad y eso es algo que tenemos que colectivamente lograr en nuestras sociedades. También se habla, por ejemplo, de las economías del cuidado, que se refieren tradicionalmente al hogar, pero no se refieren a los territorios, no se refieren a toda esa dimensión de las mujeres rurales en los territorios. Entonces allí hay mucho en donde podemos expandir e integrar. Para finalizar, por supuesto, promover participación plena y efectiva, tener esos indicadores de género interseccionales y esos análisis, y podernos mover, como Lorena lo acaba de decir, en este momento, así no tengamos los datos, en asegurar que tenemos las políticas adecuadas, incluyendo las de acceso equitativo a los recursos naturales, pero también de participación plena y efectiva. Esos serían mis aportes y simplemente quisiera reiterar el compromiso desde el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, para avanzar esta agenda, para escuchar, para ser parte, por supuesto, para apoyar iniciativas como esa década de la mujer rural, y incluso en cosas pequeñas, como por ejemplo en mi caso, no participar en paneles o en espacios que son plenamente dominados por hombres. Gracias. Muchísimas gracias, Juan, y gracias a los 4 por estas interesantes intervenciones, por compartirnos las experiencias y estas voces diversas, así haya sido en poquito tiempo,
las reflexiones que nos están dejando sobre los desafíos y también las propuestas. Precisamente en línea de las propuestas de acción y considerando todo lo que ya se está haciendo en la región, que también hay que ponerlo en valor, me gustaría, para continuar con este webinar, darle paso a Marleni Noemi Oliva Orellana, que es coordinadora de la Unidad de Género, Multiculturalidad y Personas con Discapacidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Ella es miembro del Grupo de Género y Medio Ambiente desde sus inicios y nos va a presentar en nombre del grupo 4 herramientas para la integración de género en los temas ambientales, que a partir de este momento ya están disponibles para la consulta, descarga, también en una página web que les vamos a presentar al final del evento y que esperamos también sean parte de unas capacitaciones que podamos hacer y que podamos seguir trabajando en su aplicación práctica en los países de la región. Adelante, Marlene, tenemos 10 minutos para esta presentación. Okay. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que están conectadas. Qué bueno tener un bonito grupo en este webinar. Quiero contarles, como ya dijo Piedad, soy parte del Grupo Regional de Trabajo sobre Género y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Este grupo se derivó del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Quisiera presentarles quiénes somos, ¿verdad? Actualmente somos 20 países que conformamos este grupo. Y la presidencia la tiene el Ministerio de Medio Ambiente de Chile a través de Paula, que también la hemos tenido acá en el panel, ¿verdad? Tenemos la Secretaría Técnica muy bien dirigida por PENUMA y tenemos algunas entidades observadoras, en este caso tenemos CEPAL y FIAP, que han sido aliados claves en este proceso. Sé que es poco tiempo, pero yo quisiera, más que entrar a antecedentes, ya les conté un poquito de dónde surgimos, ¿verdad? Y aquí hay una serie de antecedentes que luego los podemos buscar en la página que decía Piedad, pero yo quisiera usar ese tiempo que tengo para contarles que es un grupo bien activo y que hemos generado varias herramientas que no solo son útiles para los 20 países donde estamos, sino que para todas las personas que la necesiten. Así que yo quisiera presentar esas 4 herramientas, ¿verdad? Y la número 1, tenemos una lista de chequeo, ¿verdad? Para la integración de género y medio ambiente en iniciativas ambientales. No sé si a ustedes les pasan, todos los que estamos en este panel, que a veces están haciendo iniciativas en nuestras instituciones, organizaciones, y no sabemos cómo incorporar género. Pues ahora tenemos esta lista de chequeo. Es una lista bastante grande, tiene 48 criterios para asegurar, evaluar y verificar el nivel de integración de la perspectiva de género en una iniciativa ambiental de cualquier tipo, ¿verdad? Lo que ustedes quieran hacer, si es un arreglo institucional, si son instrumentos de política, si es un plan o una estrategia, programa o proyecto, esta herramienta puede ser utilizada para esto. ¿Cómo podemos aplicarla? Dependiendo qué es lo que queramos hacer, no precisamente podemos usar los 48 criterios. Si queremos, podemos usarlos y si no, podemos ver cuáles se aplican a nuestra iniciativa. Pero, ¿cómo están las fases de la lista? Está en identificación, diseño y formulación, implementación, monitoreo y evaluación. Lo ideal sería que estuviéramos desde la identificación, pero no siempre pasa eso, ¿verdad? O a veces tampoco estamos en el diseño y formulación, pero esta herramienta tiene esa característica. No necesitamos estar desde el inicio, sino que en la etapa donde logremos entrar, ¿verdad? Podemos usarla, o si bien estamos identificando iniciativas, pues qué bueno que podamos tenerla como una herramienta clave. La siguiente herramienta que hemos hecho dentro del grupo, ¿verdad? Es una guía de política pública sobre la integración de género y medio ambiente para tomadores de decisión y hacedores de políticas públicas. Esta herramienta es importante porque es una nota técnica que presenta recomendaciones alrededor de 5 brechas para la integración del enfoque de género en las políticas públicas e iniciativas ambientales para los países de la región, especialmente dirigido a tomadores de decisiones, los hacedores de política pública y formuladores de proyectos. Luz Jaro nos decía, ¿verdad?, que qué importante sería que estos tomadores de decisiones, ¿verdad?, vieran todo esto. Pues entonces esta guía nos sirve para estas personas, ¿verdad?, que toman decisiones, para que puedan tener herramientas para poder integrar la perspectiva de género. ¿Qué incluye esta lista? 81 publicaciones sobre género y medio ambiente. Son bastantes.
en todos los temas que quisiéramos, buscamos ahí y vamos a encontrar una propuesta que nos va a servir en lo que estamos haciendo. 23 plataformas, centros de documentación y bases de datos sobre género y medio ambiente. Qué importante es la información y a veces no tenemos. Hoy vamos a tener un espacio y en este grupo estamos presentando estas herramientas para que todas las personas las puedan usar. Con esta información, material de capacitación y diversas herramientas y guías para la integración general de los temas de género y medio ambiente, específicamente en 35 temáticas ambientales. Ustedes ven, es realmente tenemos una amplitud, ¿verdad? De temas, de guías, de instrumentos que les pueden servir. Miremos el siguiente instrumento, ¿verdad? Y esto es un formato para identificar la disponibilidad de indicadores nacionales sobre género y medio ambiente en América Latina y el Caribe. Ustedes no me dejarán mentir, en tiempo de la pandemia, esto de los webinars se fue para arriba y vimos mucha información, pero encontramos un gran vacío. Realmente no tenemos la información, necesitamos indicadores de género, necesitamos conocerlos, necesitamos que nuestras instituciones, que nuestros países empiecen con el tema de indicadores y pues hemos hecho este formato, ¿verdad? Y este documento de trabajo presenta un formato diseñado para la identificación de la disponibilidad de indicadores ambientales discriminados por sexo a nivel nacional. El instrumento presenta 48 indicadores agrupados en 8 dimensiones. Y aquí vamos a ver, cuando ustedes ven las dimensiones que están ahí enumeradas, realmente son los temas más complicados donde conseguir información desagregada por sexo. Derecho a la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad. Regularmente las mujeres no tienen derecho a la tierra, y si tienen, no tenemos un lugar donde las tengamos identificadas. Entonces, con estos indicadores nos ayuda a que nuestros países empiecen a generar la información. Recursos naturales, incluidos alimentos, energía y agua, cambio climático y desastres, consumo, producción y desechos, salud y bienestar y saneamiento, la mujer en la toma de decisiones ambientales, indicadores específicos del contexto, ¿verdad? Y otros indicadores de acuerdo a otras brechas que vayamos identificando. Esta herramienta realmente es una herramienta que podríamos empezar a utilizar, ¿verdad? Desde ya todos los países. Son herramientas libres, gratis, ¿verdad? Que todo el mundo tiene acceso, en los cuales podemos empezar a identificar los datos de nuestros países y ver cómo podemos ir mejorando en la información agregando estos indicadores que nos muestra esta herramienta. Y por último, pues yo quiero presentar el mapeo de actores y sistematización de experiencias sobre la integración del enfoque de género en temas ambientales en América Latina y el Caribe. Este mapeo exhaustivo registra y analiza, miren todo lo que hizo este mapeo. Fue muy interesante todo el trabajo que hicimos el grupo y todos los países que lo conformamos. 247 actores, entre públicos, privados, ONGs, sociales, cooperantes internacionales, etcétera, que trabajan en temas de género y medio ambiente, en 33 países de América Latina a nivel regional. Incluye un anexo con los respectivos datos de contacto y áreas de trabajo, convirtiéndose en la base de datos más grande de la región en el tema, ¿verdad? Y esta base no es solo para los que estamos en el grupo, sino que es para todas las personas que la necesiten. No es cierto que muchas veces cuando estamos haciendo nuestras iniciativas, nuestras actividades de formación, de políticas, lo que estemos haciendo necesitamos esa base de datos y a veces no la contamos. Pues hoy tenemos en esta herramienta este mapeo que nos puede servir de mucha utilidad en los procesos que estemos haciendo. Igualmente sistematiza 54 experiencias de 15 países de América Latina y el Caribe entre arreglos institucionales, programas y proyectos de integración del enfoque de género en temas ambientales. Además de encontrar ese mapeo, usted puede ver 35 experiencias que han sido exitosas en la región, las cuales nos pueden servir para analizarlas, evaluarlas y ver qué podemos aplicar en nuestros países. Muchas veces no es de hacer algo nuevo, sino que ya otro país lo está haciendo y lo podemos ir adecuando a nuestros países, a nuestras costumbres, nuestra cultura, ¿verdad? Y cada una de estas experiencias se cuenta con una hoja de resumen con los datos de contacto, alcances, barreras y resultados alcanzados. Entonces tenemos la información clave para hacer procesos que nos pueden servir bastante. Bueno, ahora esta es la última, creo yo, género y medio ambiente, un análisis preliminar de brechas y oportunidades en América Latina y el Caribe.
Este documento de análisis ofrece una visión general con información y algunas estadísticas en 10 brechas de género analizadas en materia ambiental de la región. Si ustedes ven, son un poco las mismas brechas que están entre los indicadores y esa es la relación. Estos donde no tenemos en estas brechas es donde nos cuesta encontrar información. Actualmente Guatemala está elaborando su plan de acción de género y cambio climático y el grupo que estuvo a cargo, que acá tenemos a Lorena, que es una del grupo que estuvo a cargo de esta experiencia, nos costó encontrar información porque no tenemos. Entonces, estas dos herramientas, esta del análisis de los indicadores, y es importante que veamos por qué razón necesitamos ponerle atención a los indicadores y empezar a meter, aunque sea un indicador de género, en nuestros sistemas de información, en nuestros sistemas de monitoreo. Así que yo quisiera seguir hablando más porque este grupo ha sido un grupo bastante interesante, bastante dinámico y que realmente hemos logrado muchas cosas en poco tiempo. No me dejará mentir Piedad y Adrián, ¿verdad? Que hemos hecho bastante, considero yo, a pesar de la virtualidad, a pesar de la pandemia, pero logramos construir entre todos los países que somos parte todas estas herramientas. Así que muchas gracias por el tiempo y perdón que nunca nos adecuamos al tiempo dado, pero siempre es bueno contar todas estas cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Para mejorar nuestros países y que realmente haya una igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, por tu compromiso y también por ser la voz del grupo y presentarnos estos productos. Esperamos que sean interesantes, de consulta y uso masivo en la región. Les invitamos a seguir en contacto con nosotros para poderlos conocer más en detalle. Haremos presentaciones ya más específicas, más técnicas, pero queríamos por lo menos en este espacio y en conmemoración del Día de la Mujer la semana pasada darlos a conocer. En el chat hemos puesto también el link a la web para que tengan el sitio en donde se pueden acceder todos estos documentos y herramientas, así como también nuestra información de contacto. Y quiero volver a darle las gracias pues, a Marlene, a Adrián por la organización y María Elena, pero sobre todo a nuestras panelistas. Muchísimas gracias por estar hoy y por enriquecer la discusión. Espero que tengan un excelente resto de día y de semana y muchísimas gracias por haberse unido y haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias en nombre de todas las mujeres rurales de Latinoamérica, el Caribe y, ¿por qué no?, del mundo. No, al contrario, muchas gracias, Lugaro, por haber estado con nosotros y haber compartido y seguimos en contacto en cualquier caso. Sí, contamos con ustedes. Gracias a todas. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias Lorena también por estar con nosotras, ha sido un honor. Hasta luego.